Hello, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta clase abierta de astrología. Me determina el signo del zodiaco del cual soy. He decidido explicar a través de una clase abierta, un poco más larga, una pregunta que me hicieron en relación como a un bullying astrológico, ¿sí? A una persona que recibía muchas críticas en relación al signo del zodiaco en base a otra persona que estudiaba o le gustaba la astrología. Entonces quiero dar un poco como de contexto. No es necesario que vos sepas de astrología en relación a lo que voy a explicar ahora. La astrología en sí es una herramienta, una estructura, un lenguaje, ponele el nombre que sea, que no resiste análisis, no tiene ni una gota de ciencia, nada, ¿sí? Eh, es una herramienta, un conjunto de, como de preceptos que no se sabe bien cuándo apareció. Algunos dicen hace 14.000 años con el oráculo de Dendera en Egipto, otros dicen que hace 4.000 con los sumerios y los decanatos, otros dicen que recién en la época de Alejandro Magno, es decir, cerca del 300 a.C., y así. Quien estudia astrología, yo esto siempre se los digo a mis alumnos, llega un punto en donde vos entendés de que no es necesario saber desde dónde viene la información, porque al momento de experimentarla es tan complejo y es tan real, te raja la cabeza de que vos no lográs entender cómo un dibujito, cómo la posición de los planetas crea una forma de comprender a una persona, ¿sí? El tema es que para llegar a ese nivel de profundidad lleva mucho tiempo, lleva energía. Y antes todo esto se desarrollaba en escuelas herméticas. La astrología siempre perteneció a grupos cerrados y no había tecnología, no estaba la computadora, no existían los software. Entonces era requisito indispensable de cualquier astrólogo ser matemático, ser astrónomo, ¿sí? Y el esfuerzo genera músculo. El esfuerzo genera comprensión, no solamente comprensión desde la cabeza, sino también comprensión desde el corazón. Y eso es lo malo, ¿sí? Que hoy en día no se genera, porque hoy en día al tener la inmediatez de la tecnología, y más o menos a partir de 1940, por ahí, la astrología se hace masiva. Llega a cualquier persona a través del horóscopo, ¿sí? Y eso está muy bueno, sí, está muy bueno, porque, porque abre el poder, ¿sí? El tema es que así como estamos en una época en donde se ha masificado el conocimiento, también se debe masificar la responsabilidad. Yo me debo hacer responsable de lo que digo y de lo que escucho. Yo me debo hacer responsable de lo que como con la cabeza, ¿sí? Porque eso viene de la mano de la libertad. La libertad hace de que, ok, vos tenés acceso a todo, pero asumí, hacete cargo de tu responsabilidad en relación a lo que pensás, en relación a lo que escuchás. Y por eso es necesario desarrollar dos grandes herramientas, la empatía y el cuestionamiento. Son herramientas que nos ayudan a comprender la vida y a vivir mejor. Y esto es útil para todo lo que nosotros desarrollemos. Necesitamos empatía, entender desde dónde el otro opera, qué es lo que el otro necesita. Esté o no yo de acuerdo, pero necesito entender. Una de las astrólogas que yo admiro profundamente es Linda Goodman. Ella es una norteamericana que escribió un libro profundamente simple, mundano, cualquier persona, sin tener ni una gota de estructura esotérica o de conocimiento, puede leerlo hasta el día de hoy, ¿sí? Y lo va a entender.
Pero ella dice en el prólogo, toda esta información que estoy poniendo a tu disposición, que usted tiene a su disposición ahora, habla de usted, ¿sí? Le va a permitir entender al otro mejor. Le va a permitir comprender desde dónde opera. Entonces, ella ya está diciendo, las etiquetas deben ser utilizadas desde el amor, desde el corazón abierto. La estrechez de corazón hace que las etiquetas, ¿sí?, que es una estructura cognitiva necesaria para el aprendizaje humano, nosotros necesitamos ponerle nombre a las cosas para recordarlas, para entenderlas. Eso es inherente a nuestra biología, al parecer, ¿sí? Pero no significa que la utilicemos para limitar, para descartar. Eso es, de ahí nace el racismo, la xenofobia, el clasismo. Es cuando yo utilizo la etiqueta para segregar. Entonces yo tengo que hacerme responsable. Yo puedo hablar de que, sí, este es Acuario, es refumado, o es egoísta, ¿sí? O, el Pisciano, no sé, vive en una nube de unicornio. O, este leonino, cree que todo es como, que es la última Coca-Cola del desierto. Lo puedo decir en broma. Pero cuando lo digo de verdad, o cuando de verdad creo que es así, sos pobre de corazón, sos pobre de cabeza, ¿sí? ¿Tiene que ver con el ego? Para mí no, es estupidez humana, no hay otra palabra, ¿sí? No es necesario crear un concepto para hablar de la estupidez. Las personas, todas las personas, ¿sí?, tenemos un grado de estupidez y que uno se tiene que hacer cargo, pulirla, hacerse responsable, telema. Telema es una palabra antigua que pertenecía a una secta que es vive bajo tu propia ley. En el mundo de hoy en día, en donde las cosas están abiertas, uno tiene que crear su propia ley, uno tiene que hacerse cargo. Entonces, si yo dejo, primero, si yo uso la astrología para dañar al otro, pues decir, sí, vos porque sos canceriano, entonces vos todo te lo tomás grave, ¿sí? Yo estoy haciendo un acto de estupidez. Y si el otro lo escucha, lo cree y lo soporta, también está haciendo un acto de estupidez. Porque uno debe cuidarse, uno debe hacerse responsable, ¿sí? Uno debe aprender a cuestionar lo que escucha, lo que me dicen, lo que piensa y lo que pienso, y lo que digo y lo que escucho. Porque la empatía y el cuestionamiento son dos brazos, no operan por separado, operan juntos, ¿sí? Juntos hacen el todo. No puede ir separado. En este planeta, en este plano, opera la ley del karma. Opera la ley de acción y reacción. ¿Qué significa eso? No sé. Quizás significa algo mucho más complejo. Pero lo que sí entiendo es que si yo como, ¿sí?, tengo que cocinar primero. Si quiero comer comida cocida, ¿sí? Y siempre, algo a mí, siempre me pregunto, o siempre me doy cuenta, que siempre hay que lavar los platos. Después de comer, siempre hay una consecuencia. Y si yo no aprendo a amar la consecuencia tanto como el inicio, lo paso mal. Es decir, si yo no entiendo que comer en un plato implica que después voy a tener que lavarlo, ¿entendés? Y esto es un solo evento, entonces tengo que amar el evento completo, en conjunto. Si yo no entiendo que usar las etiquetas para atacar al otro implica que eso me está generando una consecuencia a mí, entonces entonces cámbiate de planeta. La Tierra no es tu lugar, pero no te puedes cambiar de planeta porque no sabes cómo. Entonces no queda otro que entender que los procesos vienen cerrados. La educación, por un tema humano, filosófico, moral, lo que quieran, es decir, hay mucha gente que dice que la educación es un privilegio. Cuando no está al alcance de todos, sí es un privilegio, ¿sí? Pero también es cierto que cada día más la educación es una elección.
fui a colegio público, fui a colegio privado, estudié en universidad pública, estudié en universidad privada, tengo una maestría en negocios. Soy una persona que pertenece al 1% de la población humana en términos de mis estudios, ¿sí? Es un privilegio, sí, pero también es mérito. Todo lo que yo estudio astrología con un libro que está escrito en inglés. Y sé inglés, no, hablo español. Y inglés, y cuando estudio esto, me cuesta horrores, me demoro muchísimo tiempo, ¿sí? Porque es gordo, es complicado, entonces no solamente tengo que entender el idioma, sino que tengo que entender la profundidad. Y eso es un acto de voluntad. Cuando yo tomo el teléfono y busco información de lo que quiero leer, ¿sí? Es un acto de voluntad. Es un acto en donde yo elijo educarme, yo elijo qué como con mi cabeza. Elijo, en vez de leer un chisme, ¿sí? Elijo entender de que este año se mandaron 3 misiones a Marte, distintas. Estados Unidos, China, Rusia, ¿sí? Pues sí, ay, pero como raza no hemos aprendido nada. Es decir, cómo el gastadero de plata para mandar 3 misiones espaciales al mismo planeta. Entonces, es como, pero yo elijo leer eso. Yo elijo leer eso, yo elijo comer eso. Entonces hay una responsabilidad en relación a eso, ¿sí? ¿La astrología determina, el signo del zodiaco que vos sos, determina quién sos? No, para mí, ¿sí? La realidad es mucho más compleja. El ser humano siempre ha tenido este cuestionamiento. Por ejemplo, y no solamente es un cuestionamiento filosófico, sino que hoy en día podemos ver que es un cuestionamiento que está presente en la estructura del universo. Cuando yo hago el horóscopo, ¿yo puedo hacer hoy un horóscopo del 2021? Sí. ¿Por qué? Porque el horóscopo está basado sobre la posición de los planetas, y la posición de los planetas corresponde al movimiento de la física clásica, ¿sí? Al movimiento de lo grande. No cambia en el tiempo que nosotros llevamos como humanidad, probablemente sí va a cambiar, pero en tiempos muchísimos más largos. Pero en nuestro tiempo acotado, el sol sale todos los días, ¿sí? Hace, no sé, desde que la Tierra existe, ¿sí? El movimiento de la Tierra va a ser el mismo alrededor del Sol. El movimiento de Marte va a ser el mismo y así. Entonces yo puedo determinar el horóscopo, sí, porque puedo determinar en dónde va a estar cada planeta en cada momento y qué ángulo va a estar haciendo, ¿sí? Y cómo esa influencia va a estar determinando al ser humano. Esa influencia, esa interpretación es la que está sujeta a interpretación. Entonces, la astrología tiene una parte de filosofía y uno tiene que aprender a separar. Tiene que aprender a separar la herramienta en sí de la interpretación filosófica. Hoy en día se habla mucho de astrología psicológica y la astrología psicológica tiene una mirada de que la estructura de personalidad de la persona se puede determinar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta eso. Nos gusta entender cómo va a funcionar el otro porque nos lo hace predecible, porque me da tranquilidad. Entonces yo tengo, más allá de saber si sirve o no, tengo que entender desde dónde yo lo estoy haciendo. Si yo busco conocer al otro porque lo quiero manipular, porque lo quiero entender, porque quiero saber desde dónde opera, bueno, hacete cargo desde dónde quieres conocerlo, ¿sí? Pero también por otro lado, estamos entrando en una época, este mismo año, sí, con todo este tema del coronavirus ha estado todo muy tapado. eh, la supremacía cuántica, que es como una guerra, así, una competencia, ¿sí? Que han estado como las grandes empresas de tecnología dedicadas a desarrollar
computadoras que utilizan en sus sistemas electrónicos un sistema cuántico. ¿Qué significa esto en español en una forma más simple? Que las iteraciones que pueden hacer, los cálculos que pueden hacer son infinitos, son mucho más grandes. Entonces, al tener una computadora que puede iterar muchas veces una ecuación, ¿sí?, nos permite entender mejor una reacción química, entender mejor eh, una estructura de comportamiento físico, y eso en qué va a terminar, en que vamos a tener mejores plásticos, mejores fertilizantes, mejores materiales, ¿sí? Eso probablemente sea como la aplicación más directa. Pero también eso hace que la interpretación sobre el universo cambie. La física cuántica existe hace más o menos 100 años, ¿sí? En 1920 empezó. Es reciente. Pero nos ha permitido abrir la cabeza que la realidad depende del observador. Es decir, la estructura de verdad ya no está hecha sobre el hecho. Hoy en día está cuestionada, hace 100 años que está cuestionada, pero hay mucha gente que todavía no sabe, ¿sí? Entonces hoy, sobre todo, que siguen existiendo las corrientes del determinismo cuántico, es decir, que la realidad es objetiva. Einstein fue uno de los principales defensores de este, Popper, Bohm, ¿sí? Y por otro lado está esto de que la realidad es subjetiva. Bohr, Neumann, Heisenberg, Wigner, todos estos físicos plantearon dos cosas distintas. No existe el determinismo, existe el determinismo. Es como destino, libre albedrío. Es un cuento más viejo que el hilo negro, con distintas miradas. Entonces, por eso que es súper importante en esta época desarrollar el cuestionamiento, desarrollar la responsabilidad, desde algo tan mundano como cuestionar. Entonces, el horóscopo, el signo del zodiaco, no es para que vos lo uses para justificar tu forma de actuar, ni tampoco para etiquetar al otro y tratarlo mal. Es una herramienta de amor, es una herramienta de comprensión, es una herramienta para entender que la realidad funciona de cómo la persona lo ve, pero no significa que yo lo pueda atacar. Es decir, si yo lo uso para comprender, te va a servir, porque probablemente la ley del karma que estés generando sea positiva. Si yo como algo rico, tengo más ganas de lavar los platos. Porque me acuerdo, porque tengo la felicidad, porque tengo el corazón lleno, ¿sí? Pero si yo pasé un mal momento comiendo, o si comí una comida mala y además tengo que lavar los platos, siento que tengo una vida de mierda. Entonces de eso se trata, ¿sí? De que hoy en día uno tiene que ser responsable, no solamente con lo que digo, sino que también con lo que escucho y con lo que permito que el otro me diga. La ley del karma opera bajo la estructura de Saturno. Y Saturno te dice eso: hacete cargo, hacete responsable, ¿sí? Esa es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando este 2020. Vamos a pasar a una época acuariana, una época cuántica de grandes movimientos, de grandes cambios, en donde esto que yo les digo de las supercomputadoras, de que si la realidad es objetiva o subjetiva, nos va a empezar a impactar de manera simple. Entonces las personas tenemos que crecer, las personas tenemos que hacernos responsables, tiene que crecer nuestro corazón. Tenemos que dejar de poner la responsabilidad afuera. Ay, es que yo hago esto por mi ego, mi mente. ¿Qué ego? ¿Qué mente? Es estupidez. Hacete cargo de tu estupidez. No, uno no necesita explicación. Y uno tampoco es perfecto. Entonces, en el proceso va comprendiendo. La intención es lo importante. Y de a poco va cambiando la acción. Si te gusta la astrología, escucha el horóscopo para potenciar tu vida. Escucha el clima astrológico para vivir mejor, pero no para sugestionarte,
no para poner el poder afuera, no para ver qué hago, ¿sí? No para ver, ay, qué me va a pasar. Te pasa lo que vos decidís que te pase. Y de eso uno tiene que ser consciente, ¿sí? La astrología es una herramienta de bienestar y siempre lo ha sido, no solamente ahora, ¿sí? Así que bueno, bien saturnina mi clase, pero creo que eso es lo importante de entrar en esta época en donde el conocimiento y la educación se hace masiva, tiene que ir siempre de la mano de la responsabilidad y del amor. Así que bueno, un beso grande, grande, grande. Y en Instagram, recuerden que todos los días están los videos de cierre en donde compartimos un poco la energía astrológica y cómo nos impacta. Beso, beso. Gracias por tu tiempo y por escuchar.